amigos de Agrovalle, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy desde la cabecera municipal de Dagua, departamento del Valle, vamos a involucrarnos en el cultivo del tomate. Vamos a conocer no solamente qué es el cultivo del tomate, sino la forma como ustedes ven se maneja dentro de estas estructuras llamadas casas mayas. Bienvenidos. Regresamos a Agrovalle. Nos encontramos con el señor Jairo Olmedo Ortiz. Él es el artífice de todo esto que vamos a ver acá. Y él es un artífice del milagro que vamos a ver. Y lo llamo yo milagro porque yo conozco esta tierra. Y en esta tierra, don Jairo, me decían que aquí no se daba nada, absolutamente nada, que no daba ni el pasto siquiera. No, un error. Entonces yo quisiera que usted se presentara, nos contara cómo fue su metida en este lío y en este enguande de todas las casas mayas, y después vamos a ir pidiéndole que nos vaya contando sobre el camino, qué es la técnica de la casa maya, cómo se hace y todas esas cosas. Bueno, señor, mi nombre es Jairo Olmedo Ortiz. Nosotros metimos en el cuento de las casas mayas debido pues al tema en la agricultura de los insecticidas y los pesticidas, y con el tema de las casas mayas lo que logramos es reducir en un alto porcentaje el tema pues de los insectos y las plagas dentro de nuestro cultivo. Esta tierra aparentemente para muchos es unas tierras áridas, unas tierras que no producen nada, pero hay que darles un manejo y van a ver más adelante lo bonito que es producir unas matas en tierras que dicen que no son muy buenas, como en el caso de las tierras de este sector. Uno ve, por ejemplo, la tierra aquí y uno ve, por ejemplo, que allí es más colorada, que aquí es más cafecita. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que tienen otros componentes, otros materiales. Por ejemplo, unas partes son más arcillosas, otras partes son más arenosas. Y aquí vemos, en este mismo sector, vemos que hay diferentes tierras en un caso muy pequeño. Eso es básicamente, pero a la hora de producir las matas o de trabajar las plantas, se le hace un manejo y se le hace un manejo a la tierra también para pues, mejorar sus calidades. La diferencia de los colores de la tierra, como usted me está diciendo, no quiere decir que no sea productiva y que no puedan llegar a ser productivas, o algunas definitivamente no. No, mira que en el caso especial del municipio de Dagua, dicen que este tipo de tierras coloradas son estériles, son áridas, no producen comida. Pero Dagua es el ejemplo de que a la piña, que es la fruta preferida del municipio, le agrada mucho ese tipo de tierras. Podemos ver cultivos en todas estas partes de allá, donde se cultiva la piña, y a la piña le gusta esa tierra colorada. Entonces es como el tema, es como buscar qué cultivo se te acomoda al tipo de suelo que tienes. Pero yo veo, por ejemplo, que aquí hay una tierra que puede ser entre colorada y café. ¿Eso ustedes lo han ido cambiando o ustedes encontraron la tierra así? No, nosotros encontramos la tierra así. Y simplemente lo que hace uno es de pronto un análisis del suelo y ver qué elementos le hacen falta y irle dando un manejo para ir organizando la tierra de acuerdo al cultivo que uno va a que con este tipo de tierra sí se puede producir comida. Ya lo van a ver. Bueno, sigamos entonces, aventurémonos. Yo veo que usted tiene, o que esta casamaya tiene las puertas bastante, son como digamos, está completamente ocluida la entrada y debe mantener cerrada, por lo mismo que usted me decía, para tratar de librar el cultivo. Sí, señor, las puertas deben de tener una forma de cerrado que permanezcan a todo tiro, a toda hora cerradas para evitar el acceso de animalitos. Moscos y todas esas cosas. Mariposas. Bueno, yo veo aquí que usted tiene un señor cultivo de tomate. Y eso que le digo, a mí me decían que aquí no se daba nada, pero yo veo que usted tiene un cultivo de tomate. ¿Les ha costado mucho trabajo lograr esto? Esa es una cuestión de adaptación. El tema aquí en esta parte sobre todo es el tema hídrico. Aquí la cantidad de agua que tenemos no es mucha. Entonces nos toca hacerles como un... Ustedes utilizan el sistema de goteo. Tenemos un sistema de goteo y entonces lo que hacemos es suministrarle agua de acuerdo a las necesidades que tenga, pero de acuerdo a la misma cantidad que tenemos de disponibilidad de agua.
Pero eso en este momento, estos surcos de acá arriba se ven un poco marchitos porque esos días ha estado calentando mucho y el suministro de agua que tenemos es muy poco. Entonces esa parte se ven un poco más marchitas, pero más adelante vamos a ver, donde casi no les da tanto el sol, están mucho más vigorosas las plantas. Bueno, estamos dentro de una edificación, digámoslo así, que es con una mallita. Atención, ¿qué es exactamente esto? Esta malla es más conocida como malla antitriz. Tenemos que esta malla tiene unas perforaciones muy pequeñas, evitan que los insectos penetren acá hacia dentro del cultivo. Hay un animalito que se llama el tris, es muy diminuto. Y esta malla hace que este animalito no pueda entrar a nuestro cultivo, porque en caso de que entre nos causaría muchos daños, porque él se alimenta de las plantas. Y entonces nos dañaría la floración, nos dañaría el cogollo de las plantas. Y entonces esta malla se usa más que todo para eso, para evitar que estas plagas entren a nuestro cultivo. Lo podemos proteger y así también podemos minimizar el consumo de pesticidas e insecticidas. O sea que estamos haciendo, además de una colaboración con el medio ambiente, estamos favoreciendo los mismos frutos que ustedes tienen ahí porque los están sacando con menos venenos, como en menos fumigación. Correcto. Se sacan de mejor calidad, de mejor presentación y con una cantidad menor de pesticidas e insecticidas. Además de eso, ¿qué otros beneficios tienen estas famosas casas mallas? ¿Cómo es, por ejemplo, digamos, si yo voy a regar, cada cuánto tengo que regar aquí versus si estoy por fuera, que me le dé el sol de frente o vertical? Pues el tema de las mallas en la parte del sol y aparte del agua no tiene como mucha incidencia, porque de todas formas acá se encierra mucho más calor, ¿sí? Pero eso favorece a que la planta, cuando tiene más calor, se incentiva para tener una mejor floración, entonces mejora los frutos. Ya. ¿Sí? Las dificultades que tiene o la parte negativa que tiene ponte una casa malla es que como reduce el paso del sol, las plantas tienen como una iniciativa a crecer más, o sea, a estirarse más, a levantarse más. Se levanta más. El fototropismo que le dicen a... En cuando al aire libre normalmente ellas se hacen más enanas, se hacen más bajitas, porque ellas aquí están buscando más la luz del sol. Ese fototropismo que lleva a la planta a irse hacia arriba, como usted nos explicaba, ¿favorece que la planta pueda tener más sitios donde producir o la planta enana produce más? La planta enana se ve con una producción mayor porque los entrenudos que llamamos nosotros, que son las floraciones, en una planta al aire libre van a ser estos tramos más cortos. O sea que aquí tenemos la intención de que las matas se nos crezcan más, entonces tenemos que darle un manejo diferente, porque las matas se nos van a ir muy altas. Entonces simplemente lo que hacemos es una forma de manejarla para llevarla más controlada o que podamos aprovecharla hasta su máxima altura. Continuamos con Agrovalle. Bueno, cuénteme cómo es el proceso desde que usted decide meterse en este cuento hasta que tiene todo esto. ¿Usted qué hace primero? ¿Viene, ara, siembra o primero hace la casa malla y entonces después se mete aquí con este calor que está haciendo a arar y hacer los surcos? ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros primero hacemos escogemos el terreno donde vamos a hacer nuestro cultivo. Luego de eso limpiamos el terreno, lo hacemos arar. Ya cuando estamos con el terreno limpio, arado, empezamos a hacer la estructura de lo que son las guaduas y las guayas para sobre ellas soportar el peso de nuestra malla. Así arrancamos en lo que es el tema de la estructura. Luego... Perdóneme una preguntita que uno podría decir, bueno, es que esto se ve muy bonito y usted está hablando de guayas y de... ¿Cuánto invierte usted para una estructura como esta, más o menos? ¿Cuánto dinero invierte usted para llegar a tener una estructura, solamente la estructura, sin meternos todavía en la siembra? Nosotros aquí tenemos aproximadamente 9.000 plantas de tomate sembradas. Y para una estructura de este tamaño, alrededor, en solo estructura, alrededor de unos 40, 45 millones. 40, 45 millones de pesos en las guayas, en las sí, lo que es el material y lo que es el trabajo de la construcción. Y mano de obra. Eso. O sea que siempre es bastante la inversión. La inversión es bastante alta.
¿Cuántas cosechas o cuántas siembras diferentes puede usted sacar con esta sola inversión? El tema de la inversión se va como en dos partes. La malla aproximadamente nos va a durar por ahí unos 10 años. Pero el tema de las guaduas, que son pues como el soporte, ese sí nos toca estarlo reforzando periódicamente. A medida que se va dañando, o al menos en el tercer año empezar a hacerle refuerzos, porque eso es un material biodegradable que se nos va a ir pudriendo. Pero entonces, bueno, hagamos cuentas. O sea, si digamos, si yo puedo tener esta mallita por 10 años, y usted, entonces serían 4 millones de pesos por año, más o menos. Más o menos 4 millones de pesos Ya. por año. Y esto también cada 3 años, entonces... Y las guaduas y la parte que es orgánica, más o menos cada 3 años tocaría Entonces, viéndolo así, ya dice uno, pues hombre, no es tan caro para todo el tiempo que me puede prestar servicio la casamalla, ¿cierto? Correcto. O sea, la idea de esto es que el beneficio que esto nos da lo podemos soliviar económicamente con el tema de los pesticidas. Ya, Bajamos claro. la carga de pesticidas y eso es lo que nos va a dar el valor que O nos sea, el ahorro en pesticidas y digamos, la mejor calidad del fruto que ustedes van a sacar, de la verdura que ustedes van a sacar de aquí, para ofrecérsela a la gente, pues vale la pena meterle esa estructura. Vale la pena la inversión porque eso nos va a dar un mejor beneficio al final. Entonces nosotros sembramos las maticas, las sembramos, ellas empiezan su floración más o menos entre el día 25 a 30 días, empiezan a aparecer los primeros flores abiertas y en el día 70 estamos empezando las cosechas. Ese es más o menos el proceso. Y de la primera cosecha en adelante, el tema de durabilidad es de acuerdo al manejo que se le dé. Puede durar, si está regular, 2 meses, en producción, 3 meses. Lo ideal sería llevarla 5 meses, pero pues ya depende de muchos otros factores. ¿La cosecha es permanente durante 2 meses, 3 meses o hasta 5 meses? ¿Es permanente? La cosecha es permanente, nosotros recolectamos los frutos 2 veces por semana y es permanente, no tiene baches. O sea, de pronto aumenta la producción por momentos, baja por momentos, pero relativamente se mantiene toda la semana. ¿Esta planta es perenne o no? O sea, hay que estarla renovando cada cuánto, la planta del tomate. No, señor, esta planta, pues ella se dice que es de crecimiento indefinido, pero por temas de manejo hay un momento en que uno ya tiene que descartarla. Entonces lo que hace uno es descartar esas plantas, preparar de nuevo el terreno y volver de nuevo a sembrar. Más o menos cada cuánto puede suceder eso. Pues por la experiencia que nosotros hemos tenido, nosotros cada ciclo lo tenemos más o menos entre unos 7 a 8 meses cada ciclo. O sea que cada 8 meses tiene que volver a sembrar. Exacto, entre el momento de siembra y el momento de volver a sembrar puede estar pasando más o menos unos 8 meses. Cuando usted me decía a mí de que aquí de pronto la cuestión de la lluvia, del agua no es tan factible, del riego no es tan fácil, uno oye hablar de los hidrogeles y de todas estas cosas que retienen agua cuando llueve, oye uno hablar de los atrapanieblas. Estas casamayas pueden funcionar como atrapanieblas, digamos, para coger de toda esa bruma que pasa por la noche y condensarla al otro día para que haya agüita. Pues en ese tema todavía no hemos incursionado, la verdad no lo hemos visto por ese lado. Hemos tratado de investigar un poco acerca de los hidrogeles para ver cómo nos favorece a nosotros eso, pero no lo hemos podido implementar todavía porque pues eso tiene unos costos y todo, y entonces se nos hace más difícil. ¿Sí? O sea, como para nosotros no ha sido pues como fácil acceder a ese tipo de tecnología, pero sería muy importante tenerlo en cuenta porque municipios como Dagua no son abundantes en el recurso hídrico. Entonces sí sería una buena estrategia para más adelante poderla implementar. Pero entonces ustedes sí han tenido en cuenta ese tipo de cosas y esperan de pronto poder implementarlos. Sí, claro, nosotros pues como agricultores siempre vemos el tema del agua, que es nuestro recurso principal, lo vemos que cada vez es más escaso. Entonces sí deberíamos de estar más pendientes del tema de cómo maximizar ese recurso, cómo hacerlo más eficiente. Y entonces por eso nosotros aquí tenemos sistemas de goteo, que hasta ahora es el sistema que nos permite hacer un mejor uso del recurso. Pero sí es muy importante ir mirando nuevas tecnologías a futuro para nosotros poder seguir proveyendo de alimentación a la gente, sabiendo que el recurso hídrico cada vez va a ser menor. Yo veo aquí unas mangueras y lo que asumo que es un distrito de riego. Este distrito de riego
más o menos cuánto puede costar para una plantación de estas, que es que si uno la ve hasta allá abajo es bastante grande, ¿no? Sí, es bastante grande, tiene más o menos 120 metros de largo el cultivo. Este sistema de riego, pues en plata vale más o menos unos 2,5 millones, 3 millones de pesos, ¿sí? Pero en este sistema hay varios componentes, con las mangueras que nos distribuyen el agua por los callejones. Esas mangueras, la inversión se hace, pero va a durar muchos años, ¿sí? Mientras que el sistema de goteo, ese sí tiene un vencimiento más corto, porque no nos permite no tener entre 2 a 3 cultivos o 3 cosechas, debido a que él gotea por unos poros muy diminutos y entonces se van tapando, se van acumulando pues de materia y entonces se obstruyen. Entonces ahí toca estarlo periódicamente cambiando, más o menos de 2 a 3 cosechas, para que él sea eficiente. O sea, cada 2, 3 años. Más o menos, sí, para que él siga siendo eficiente. ¿Qué favorabilidad tiene el sistema de goteo? Pues lo más importante del sistema de goteo es el tema del recurso hídrico, que ese sistema nos permite racionalizar de mejor manera el recurso, sobre todo para sitios donde no hay abundante agua. Ya. Es más o menos eso. La última pregunta en este momentico sobre el sistema de goteo. Cuando usted está echándole agüita permanentemente a una planta, aunque sea por gotica, no se corre el riesgo de que se pudra, por ejemplo, que ese sería el temor que le daría a uno. Y uno, uy, mantienen eso encharcado. No, normalmente no se hace así porque el goteo no se abre permanentemente. Nosotros tenemos unos tiempos estipulados de acuerdo al tamaño de la planta y de acuerdo al clima que esté haciendo. Entonces nosotros normalmente aquí lo trabajamos 20 minutos al día. Solamente se irriga 20 minutos al día, y en esas temporadas que está tan escaso el recurso hídrico, entonces lo manejamos con menos tiempo, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo pues como veamos la misma planta. Si se nos está durmiendo mucho, entonces le tratamos de dar un poquito más, pero siempre teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso, que es muy limitada. Regresamos a Agrovalle. Don Jairo, cuénteme una cosita. Es que se me quedaba entre el tintero otra pregunta con relación al riego. Uno ve a veces que para las flores, uno ve una tecnología que es que ponen el riego por rociadores. Por aspersión aérea, pues. Sí. En estos cultivos es bueno, es regular, o se pierde más agua, o ¿qué diferencia hay entre el cultivo por goteo y el cultivo por aspersor? El cultivo por aspersión me imagino que es de acuerdo al tipo de cultivo que tenemos. En el tomate no es recomendable que el agua le caiga por encima de las plantas por temas de hongos. Esta planta es muy susceptible al tema de rojo, de mancha, de enfermedades de las hojas por los hongos. En otras partes las casamayas tienen cubierta plástica para evitar precisamente el contacto con el agua. Entonces, dependiendo del tipo de cultivo, entonces en el tomate no se debe hacer. No se debe hacer, definitivamente. En algunas partes lo que hacen con el tema de aspersiones aéreas es que tienen sistemas de fumigación automáticos, entonces lo hacen. O tienen también aspersores a veces con un poco de agua, pues para bajar temperatura. Es más que todo para eso. Entonces, si la temperatura se sube, no sé, por encima de 40 grados, ellos lo que hacen es que hacen una llovizna para bajar la temperatura adentro del invernadero. Pero lo recomendable es que al tomate por encima no le... Uno oye hablar, por ejemplo, que en el mango, cuando uno va a cultivar mango, que es importantísimo que durante el día haya una temperatura, pero que por la noche caiga esa temperatura, siquiera unos 20 grados de diferencia o 10 grados de diferencia, para que la floración del mango sea buena y pueda tener una buena cosecha. ¿Al tomate le importa eso? Sí, de cierta forma sí, porque el tema con los invernaderos, y en partes que se hacen invernaderos de cubierta de malla y otros de cubierta plástica, también tiene que ver mucho con el tema de la temperatura. En sitios como de agua, usted no ve de pronto invernaderos con cubierta plástica, porque se dice que la flor, cuando pasa el ambiente de 40 grados, se seca el polen muy rápido y no alcanza a fecundar la flor. Entonces, por temas de floración, la temperatura es muy importante. No se puede exceder demasiado la temperatura. Entonces, normalmente los invernaderos que usted ve por esta zona, todos son con
con malla para que el viento pueda circular y no se nos encierre demasiada temperatura, porque la tendencia es a que la temperatura dentro del invernadero es mucho mayor a la temperatura por fuera. Ya. Cuénteme otra cosita. ¿Entre cuántas personas manejan ustedes este cultivo de casamayas? En esta casamaya normalmente permanecemos 6 personas, 6 trabajadores, 6 colaboradores, en tiempo del crecimiento de la planta. Esas plantas aproximadamente en unos 20 días empiezan su época de cosecha y allí requerimos más personal. Nosotros allí en ese momento ya ocupamos mujeres más que todo para que nos ayuden con la recolección de los frutos y entonces estamos subiendo más o menos a 10 personas no estables, pero 6 estables y otras 4 por lo menos. O sea que 6 personas tienen que permanecer aquí organizando. Yo veo en los callejones restos de matas. Ahí ustedes tienen que hacer podas. Correcto. ¿Para qué son esas podas? Correcto, nosotros estas plantas las tenemos que estar podando. No les podamos el cogollo principal, pero sí hacemos una poda de lo que nosotros llamamos chupones. La mata por cada hoja que sale echa un nuevo cogollo. Si nosotros dejáramos esos cogollos, la producción de nosotros sería muy mínima porque no engrosaría los tomates que necesitamos gruesos, porque la mata perdería fuerza en esos nuevos chupones. Entonces lo que nosotros hacemos periódicamente es eliminar esos nuevos cogollos que salen. Ese es Por ejemplo, este habría que eliminarlo. Exacto, correcto. Este se quita. Esa es la poda que nosotros hacemos. No es una poda de copa, sino que es una copa de cogollos, de retoños nuevos. Sí, no es ni para engrosarla, ni para que no se eleve, sino simplemente... También por temas de manejo, porque si esto lo dejáramos poblar, eso se nos volvería inmanejable, en cuando aquí lo podemos ir llevando cada una matica por su separación de vida. ¿En alguna forma ustedes eventualmente tendrán que pasar un alambre, por ejemplo, a alto para poder enredar la mata en ese tema, que suba? En ese tema sí tenemos diferentes formas de manejo. Nosotros aquí manejamos una cuestión que se llama encajonado. Nosotros más o menos cada 30 centímetros le hacemos un amarre horizontal a la planta para que se vaya sosteniendo. Como lo pueden ver aquí. Cada 30 centímetros, aquí hasta cerca a hacerse otro amarre nuevo. Ella no se enreda, sino que simplemente ustedes meten un par de filas de alambre, de fibra, y entonces con eso van como tejiendo, va quedando como tejidita la planta. A este método lo llamamos encajonado y lo llevamos hasta donde más alcancemos, hasta donde las varas nos lo permitan. Hay otro sistema que se llama colgado, que se extiende un alambre en la parte alta de las varas y por cada mata se descuelga una fibra individual para cada mata y entonces ahí sí se va enredando periódicamente hasta que llegue también a su parte más alta. Ese es el tema del amarre del tomate. Bueno, ¿cuánto puede esperar uno, ya volviendo a nuestro proceso de desarrollo del cultivo? ¿Cuánto? Usted me decía que aquí la primera cosecha viene a los 70 días más o menos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto podría esperar uno de esta cantidad de matas? ¿Cuánta cantidad de tomate podría esperar usted? El tema de la producción pues sí es relativo al cuidado y a las enfermedades, pero nosotros manejamos más o menos un promedio de 7 kilos de tomate por planta. Dependiendo del manejo que se le dé y la durabilidad que hasta donde la podamos extender, él nos puede subir hasta unos 10 kilos más o menos en todo su ciclo. Los precios de esto, por ser un producto que es perecedero, se maneja de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces los precios son muy volátiles. Él puede estar caro. Un ejemplo, una canastilla de tomate puede costar 50.000 pesos en el mercado, pero a la media hora puede costar 25.000. ¿Sí? Ese es el tema que hace de que esto puede hacerte conseguir unos pesos en un momento o te puede quitar todo lo que tú tienes. Porque como es tan variable el precio, no hay una estabilidad en el tiempo para uno poder lograr unos beneficios que fueran constantes, como en otro tipo de cultivos, otro tipo de negocios. Pero digamos, usted me dice a mí que son más o menos 5 meses de una producción continua. En esos 5 meses les varía, digamos, de variación, les daría a usted la posibilidad de como resultado final tener un buen precio. Como tener una media. A eso es que uno le apunta. ¿Sí? Por eso la idea de nosotros no es tener un solo invernadero, sino tener una cosecha estable durante todo el año, para poder manejar esas curvas que hacen los precios y tratar de establecer una media que nos diera pues unas utilidades.
Pero el campesino que tiene nomás un solo cultivo, le queda muy difícil. Él o lo coge barato, lo coge caro, y lo verdad es que el tomate mantiene más tiempo barato que caro. Entonces es muy a la suerte. Eso es o sea que a veces, al aire. o sea que a veces es mejor sembrar cuando está barato, no cuando, porque es que uno oye, oh, es que el café subió de precio, vamos a sembrar, y todo el mundo dedica a sembrar café, y entonces tiran el precio al piso. Exacto. Pero cuando está barato nadie quiere sembrar esa vaina. El tema con el café sí es un poquito diferente al tomate, porque el café es un cultivo que requiere mucho tiempo, mientras que el tomate y otro tipo de verduras son muy rápidas en producción. Entonces cuando el tomate está caro, todos quieren sembrar, pero a los 70 ya están todos cogiendo, y entonces el precio baja, y entonces ahí es donde los campesinos terminan perdiendo su platica. Por eso entonces sería mejor sembrar cuando esté más barato, cuando esté bien barato, cosa que ese día usted tiene 70 días para sacar una buena cosecha y sacarla a buen precio, entre comillas. Entre comillas uno diría que esa sería la opción, pero pues la normal es intentar tener una cosecha estable durante todo el año, para tratar de coger en la curva una media que nos dé unas utilidades. Eso es a lo que nosotros le apuntamos. Haciendo la evaluación de todo, para usted como persona, ¿usted cree que esto vale la pena hacerlo? ¿Le da a usted lo suficiente para sus gastos, para sus proyecciones? ¿Usted puede pensar en hacer otra cosa después de tener una cosecha de estas? Pues para nosotros, los que vivimos de esto, pues de cierta forma sí es rentable, porque nos da un trabajo, le estamos dando un trabajo a un número considerable de personas, y pues nuestra familia deriva su sustento de allí. Entonces, de pronto no vamos a conseguir plata con esto, pero sí podemos tener una vida digna de acuerdo a lo que hacemos. Es más o menos la... Entonces, usted, digamos, le aconsejaría a alguien, pues es que yo veo que una casamalla de esta o dos casamallas de estas, pues no tienen una extensión de tierra, pues que sea demasiado grande. O sea, sí tiene que tener una inversión inicial que es pesadita, pero usted le aconsejaría a la gente que tratara de hacer... Obviamente no solamente tomate, sino usted me comentaba ahora que a veces hacen los cambios de cultivo dentro de la casamalla para evitar, por ejemplo, insectos y cosas que dañan el tomate, y entonces tienen varios cultivos distintos durante... Sí, nosotros hacemos una rotación de los cultivos, porque si hacemos siempre el mismo cultivo, hay una tendencia a crear ciertas enfermedades en el suelo que nos van a afectar a futuro las plantas. Entonces se hace una rotación, y se hace una rotación con pimentón, se hace con habichuela, estamos haciendo un ensayo con pepino a ver cómo se comporta, para hacerle una rotación al suelo, para no hacer un monocultivo siempre. Y sí se le puede recomendar a las personas, el que quiere incursionar, pues primero que se empape del tema bien, ¿sí? Porque muchas veces la gente pierde su dinero por desconocimiento. Y claro, esto es muy bonito y es muy satisfactorio. Para nosotros es muy satisfactorio poder sacar esas producciones, poder sacar comida. Eso es algo que lo llena a uno por dentro, a veces mucho más que el mismo dinero. Entonces yo sí invito a la gente, al que le guste el campo, que al menos analice la posibilidad de hacerlo, y no requiere muchas extensiones grandes de tierra ni nada. Aquí hay tal vez menos de media plaza, y estamos hablando de 9.000 plantas, y estamos hablando de trabajo para muchas personas. O sea que si alguien lo quiere hacer por su propia iniciativa, podría empezar con unas 2.000 maticas o algo así, para que se empape pues del tema y vea lo bonito que es la agricultura. La experiencia. Exacto. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Amigos de Agrovalle, espero que este programa haya sido de su interés, que les haya dado luces de cómo se hace un cultivo de tomate y que haya sido de interés general. Les recuerdo nuestras redes sociales y los invitamos para dentro de 8 días en una nueva aventura en Agrovalle.